Mis padres me humillaron en la graduación de mi hermana. Bromeaban diciendo que yo era un error en comparación con mi hermana perfecta, así que los sorprendí con esto. En la graduación de mi hermana me sentí completamente avergonzado de mis propios padres. Me denigraron delante de todos, incluso de nuestros amigos y familiares más cercanos. Se suponía que ese día debía ser únicamente sobre Elena, mi hermana mayor. Ella estaba emocionada por comenzar su nuevo camino, ya que recientemente se había graduado de la universidad y había conseguido un trabajo increíble. Cuando mis padres se levantaron para hablar en su honor, esperaba que hicieran comentarios apropiados. Ella había trabajado mucho para llegar a este hito y merecía todo el crédito. No me sorprendió cuando durante su discurso mencionaron a Elena como una de las mayores bendiciones. Ya tenía la edad suficiente para reconocer que mis padres adoraban más a Elena que a mí. Siempre había sido la hija más talentosa, y mis padres constantemente me comparaban con ella. Luego, mis padres comenzaron a bromear en su discurso sobre cómo deberían haber dejado de tener hijos después de Elena. Argumentaron que los segundos hijos generalmente son inútiles. Dijeron que si solo hubieran tenido a Elena en sus vidas, podrían haber dedicado más tiempo y esfuerzo a ella en lugar de a mí. Escucharles decir tales cosas tan horribles de manera tan abierta y casual mientras yo estaba allí sentado me dejó atónito. Busqué con la mirada a la sala, esperando que alguien, cualquiera, notara lo perturbadoras que eran sus declaraciones, pero todo lo que vi fueron las caras de mis familiares riendo, como si esta horrible comparación fuera solo un entretenimiento ligero. Aunque mis padres a menudo me hacían sentir inferior e inútil, esta fue la primera vez que lo hicieron de manera tan abierta, sin dejarme espacio para esconderme de la realidad. En su opinión, simplemente no valía la pena en comparación con su hermosa hija Elena. Este no fue un incidente aislado ni un momento de mal juicio. Reforzó lo que ya había sospechado durante mucho tiempo. Se me consideraba una resplandeciente pero distante sombra, mientras que mi hermana mayor siempre sería la hija que adoraban. Crecer como la segunda hija me acostumbró a la preferencia implícita de nuestra casa. Se colaba constantemente en su discurso, conducta y rutinas. Mis padres a menudo olvidaban desearme un feliz cumpleaños, y en más de una ocasión estaban de viaje de negocios, dejándome sola. Nunca faltarían a los momentos de Elena. Cada año, sin falta, ambos padres estarían allí, planeando un evento espectacular y asegurándose de que mamá se sintiera honrada. Ver cómo la colmaban de amor en su día especial me enseñó desde temprano a manejar mis expectativas y aceptar que mi cumpleaños no era tan importante para ellos. Como una joven con carácter, mis padres me decían regularmente que era molesta o desagradable solo por ser quien era. Me etiquetaron como problemática porque no encajaba en el molde callado y contenido que parecía gustarles, y me castigaban por algo tan simple como hablar demasiado o ser honesta al expresar mis intereses. El temperamento tranquilo y las tendencias introvertidas de Elena, por otro lado, siempre eran elogiados. En nuestra familia, ella era considerada la hija ideal, ya que era madura y educada. Así que ella era la que se exhibía y desfilaba frente a todos. Con los años yo era la que más críticas recibía. Intenté durante un tiempo ajustarme a la imagen que mis padres parecían querer. Hice el esfuerzo, creyendo que si actuaba mejor lograba más o seguía su plan. Eventualmente me verían de manera diferente, pero a medida que crecía, se hizo claro que no podía simplemente convertirme en el clon de Elena. Éramos dos personas separadas. Lo intenté tanto, pero no pude ser ella. Finalmente me di por vencida, y traté de adaptarme a su constante adoración hacia ella. La forma en que se jactaban de sus logros ante cualquiera que quisiera escuchar, mientras desestimaban todo lo que yo había hecho, todavía me dolía profundamente. Todos esos momentos, tan devastadores como fueron, al menos se mantenían dentro de nuestra casa. Me sorprendió lo casualmente que expusieron todo eso en la ceremonia de graduación. Todos esos incidentes, tan traumáticos como fueron, al menos permanecieron dentro de la familia. Me asombró lo casualmente que mis padres me avergonzaron durante su discurso en la graduación de Elena. Mis padres nunca me habían avergonzado frente a otros, así que nunca habían mostrado al resto de la familia extendida lo poco que me respetaban. Lo que me dolió aún más fue que nadie en toda mi familia mostró desagrado ni le dijo a mis padres lo inapropiado que había sido esto. Nadie siquiera me miró con simpatía después de que mis padres hicieron esas bromas a mi costa. Mis padres siguieron elogiando a Elena, y sus tonos transmitían un orgullo que nunca había visto dirigido hacia mí. Toda la atención estaba en Elena, quien abrazó a mis padres con amor y gratitud. La sala estalló en aplausos, risas y ovaciones. Los tres estaban realmente contentos. Yo me sentí como una extraña en mi propia familia. Lo curioso es que nunca he sentido envidia de Elena. Siempre nos llevamos bastante bien, y creo que ella merecía toda la buena fortuna que le llegaba. Pero ese discurso me rompió. La verdad es que después de ese horrible discurso, me dirigí a mis padres. Durante años, había soportado en silencio su favoritismo, desprecio y palabras desagradables. Lo acepté todo y me convencí de que si simplemente intentaba ser fuerte y tranquila en lugar de molesta, las cosas mejorarían. Pero esa noche, después del discurso y de su broma delante de todos, llegué a un punto de quiebre. Estaba cansada de soportarlo todo y de hacer como si sus comentarios ya no me dolieran. Así que decidí que ya no podía seguir callada. Reuní el valor para hablar, esperando que mis padres vieran lo profundamente que sus actos me habían lastimado. Quería que al menos mostraran que les importaba lo suficiente como para escucharme. Quería que reconocieran la miseria que habían causado a lo largo de los años y aceptaran la vergüenza que sentía en ese momento. Si les decía cómo me sentía, pensé que se arrepentirían de lo que dijeron, o al menos se sentirían mal por hacerme parecer tan poco. Cuando finalmente los confronté, recibí una respuesta fría y desdeñosa.
Prestaron poca atención a mis palabras, en lugar de ofrecer tristeza o una disculpa. Me dijeron que estaba exagerando, como si años de ser ignorada y denigrada pudieran ser tan fácilmente descartados. Actuaron como si no tuviera derecho a estar furiosa con ellos, o como si mis sentimientos no importaran. Mi padre llegó a decir que no tenía nada de lo que estar orgulloso en lo que respecta a mí, y que no debía resentirlos si estaban decepcionados con quien era. Recuerdo cómo lo dijo tan casualmente, como si mi presencia no le importara. Mi madre, por su parte, me dijo que dejara de exagerar, y señaló que estaba siendo demasiado necesitada por estar molesta por algo tan insignificante. Sentí como si mis padres dijeran que no había ganado el respeto básico de ser su hija porque no había hecho lo suficiente, que de alguna manera merecía menos su orgullo o cuidado que Elena simplemente porque no era ella. El asunto incluso salió a la luz con Elena, quien defendió a mis padres y obviamente exigió que fuera menos dura con ellos. Ella dijo algo que realmente me caló hondo y nunca olvidaré. No debía haberme enfadado tanto por su discurso de graduación porque era solo una broma inocente. Elena me aseguró que si yo hubiera estudiado y trabajado tan duro como ella, también podría haberlos hecho sentir orgullosos. Entre todas las palabras, esas fueron las que más me dolieron. Fue terrible saber que no había trabajado lo suficiente para ganar su respeto. Ella lo hizo sonar tan simple, como si todos los años de esfuerzo que había puesto fueran invisibles para ella, como si mis dificultades y mis intentos por conseguir un trabajo no tuvieran importancia. Como hermana mayor, esperaba que me protegiera de alguna manera, pero no lo hizo. Eso me pareció una traición de su parte. Al mirar atrás, esa conversación lo cambió todo. Fue entonces cuando me di cuenta de que había dejado a mi familia atrás. Ya no intentaba ganar su aprobación, ya no aclaraba las cosas para ellos, y ya no seguía esperando algo que nunca llegaría. Amor o afirmación. Puse todo mi esfuerzo en hacer algo para mí misma. Desde ese día, me sumergí en mis estudios, centrándome en las cosas que podía influir y crear mi propio destino. 2 años después, todo mi esfuerzo dio sus frutos cuando fui aceptada con una beca completa en la universidad de mis sueños. Esto fue un logro personal para mí. Esto fue enteramente un logro mío. El resultado de mi dedicación, determinación y negativa a dejar que el abandono de mi familia me definiera. Después de alcanzar ese objetivo, parecía, por un tiempo, que había logrado algo muy personal. Cuando les di la noticia a mis padres, estaban casi tan asombrados como si nunca hubieran esperado que asistiera a la universidad en primer lugar, y mucho menos con una beca. Elena examinó mi carta de admisión 2 veces, como si no creyera que yo fuera capaz de hacer las cosas por mí misma. Claramente todos me habían subestimado, y ver su sorpresa me hizo sentir un pequeño alivio. Simplemente moví la cabeza ante su comentario, pero mi madre luego arruinó mi ánimo al decir que era una buena cosa que hubiera recibido una beca completa, porque de todos modos no habían reservado fondos para mi universidad. Mis padres no tuvieron ningún problema en pagar la matrícula de Elena, a pesar de su falta de previsión para mí. Cuando llegó el momento de mudarme, simplemente empaqué mis pertenencias y me fui a mi apartamento universitario. Ese día, tomé la decisión firme de cortar todo contacto con Elena y mis padres. No sentí la necesidad de explicar mis intenciones. Ellos habían demostrado de manera consistente, después de todo, que mis sentimientos, opiniones y valores tenían poca influencia sobre ellos. ¿Por qué iba a cansarme tratando de explicar algo que ellos habían demostrado incapaces de reconocer? Como ni siquiera me ofrecieron una disculpa que pudiera restaurar los años de negligencia y agonía que me causaron, me di cuenta de que discutir con ellos era inútil. Mi familia me contactó frecuentemente durante las siguientes semanas y meses, enviando correos electrónicos y mensajes con la vaga esperanza de que hubieran reconsiderado sus acciones y se hubieran acercado para hacer las paces. Inicialmente sentí la necesidad de abrirlos. Sin embargo, cada mensaje servía como un recordatorio amargo de quiénes eran. Sus comunicaciones estaban llenas de intentos de engañarme para que creyera que yo era la que estaba actuando de manera errática. En lugar de aceptar la responsabilidad por los años de dolor mental que me causaron, creían que yo había reaccionado de manera exagerada, desestimando mi decisión de cortar las relaciones como inmadura e impulsiva. Sus declaraciones regresaban siempre a la verdad subyacente. Yo era la que estaba disolviendo a la familia, por lo que estaba equivocada al cortar todo contacto. Nunca me molesté en responder a ninguno de ellos. Hasta ahora, mi experiencia universitaria ha sido bastante positiva. He podido dedicar toda mi atención a mis estudios, pasatiempos y, lo más importante, a las relaciones con personas que me aman y me ven por quien soy. Trabajar a medio tiempo en un restaurante cercano me ha ayudado a ahorrar para el futuro. Conocer nuevas personas en el restaurante y hablar sobre sus vidas es interesante. He cortado todo contacto con mi familia e inmerso en mis estudios, mi vida social y todo lo que mi nuevo entorno tiene para ofrecer. Al llenar mis días con eventos importantes, no los he extrañado, ni me he preguntado cómo les va. Ayer recibí un correo electrónico inesperado de mis padres. Me sorprendió. Habían dejado de escribirme hacía tiempo porque nunca respondía a ninguna de sus comunicaciones anteriores. Mis padres me animaban en este correo a contactarlos pronto, ya que tenían malas noticias que contarme. Sin embargo, sentí que mi pecho se apretaba. A pesar de todo, los años de dolor y rechazo no podían borrar la sensación constante de que algo terrible había sucedido. Mi corazón comenzó a latir rápidamente, y lo único en lo que pude pensar fue en la posibilidad de que algún miembro de la familia estuviera gravemente enfermo, o peor aún, hubiera fallecido. A pesar de mi resolución de mantenerlos a distancia, el miedo se coló en mí.
mi corazón golpeando con fuerza mientras me preparaba para las noticias que estaban a punto de darme. Tomé mi teléfono, los desbloqueé y los llamé de inmediato. Elena, que estaba pasando por una situación personal difícil, estaba preocupada por las noticias que mis padres querían compartir conmigo. Me dijeron que había estado lidiando con una adicción a las drogas, lo cual había afectado gravemente su vida. Dijeron que su adicción había empeorado tanto que había perdido su trabajo, gastado sus ahorros y ahora se encontraba sin recursos ni opciones. No tenía idea de que Elena estuviera pasando por algo así, por lo que las noticias me sorprendieron completamente. Siempre había sido mi hermana confiable y exitosa. Sin embargo, esa misma hermana había caído en la adicción a las drogas. Me costó creerlo. La adicción de Elena era tan increíble a los ojos de mis padres que destrozó su percepción de ella, su incredulidad, desesperación y, lo más importante, su enorme preocupación por cómo esto afectaría su reputación si otros se enteraban me dejó asombrada. Esperaban que yo tuviera algunas respuestas para ellos mientras describían todo. Elena siempre había parecido ser una persona centrada y responsable, así que fue un shock que ella, de todas las personas, hubiera sucumbido a algo tan peligroso como la adicción a la heroína. Mi padre, entonces, me preguntó, en un tono desconfiado, «No la introdujiste en las drogas, ¿verdad?». Las consecuencias me sorprendieron. No solo era la idea completamente absurda, sino también muy repugnante pensar que pudieran asumir que yo tuviera algo que ver con los problemas de Elena, y mucho menos algo tan serio como haberla introducido a las drogas. ¿Cómo podría yo llevar drogas a mi hermana mayor? Quiero decir, yo nunca he consumido drogas. Además, no había hablado con Elena ni con el resto de mi familia en años debido al maltrato que recibí de ellos. Al haberme alejado de su vida, me enfoqué en trazar mi propio camino lejos de su toxicidad. Frente a la ruptura de la imagen impecable de Elena, ellos rápidamente señalaron a otra persona, y yo era claramente el objetivo más fácil. Les aconsejé hablar con Elena antes de hacer suposiciones y les dije que no era sabio siquiera sospechar de mí. Durante toda nuestra conversación, noté que mis padres estaban más preocupados por la vergüenza que recaería sobre la familia si las confesiones de Elena llegaban a hacerse públicas, en lugar de preocuparse por ella. Mi madre parecía fascinada con las acciones clandestinas de su hija perfecta. No dejaba de hablar de lo inesperado que fue descubrir este aspecto de ella y de cómo reaccionaría la gente si alguna vez se enteraran. Elena y mi padre estaban abrumados y no sabían cómo manejar la situación. Entonces mi madre me suplicó que regresara a casa para que pudiera ayudarlos a cuidar de Elena. Mi madre me imploraba. ¿Qué hacemos? Me siento tan avergonzada de ella, así que tal vez puedas hablar con ella por nosotros, como si esta fuera una demanda legítima después de años sin comunicarnos. No puedo ayudar a Elena. Necesita ayuda profesional, le respondí de manera tajante. Enfaticé que si realmente les importaba su bienestar y querían ayudarla a recuperarse, lo más adecuado y compasivo que podían hacer era ingresarla en una clínica de tratamiento, donde los especialistas capacitados pudieran asistirla. Pero mi padre rechazó de inmediato la idea de enviarla a rehabilitación, casi temblando ante la idea de que el buen nombre de la familia se viera manchado por su ingreso a un centro de tratamiento. Estaba obsesionado con la posibilidad de que su reputación se viera dañada por enviarla a tal lugar. Afirmó que solo contribuiría a dañar su reputación. El pensamiento de que la gente supiera que su única hija exitosa padecía una enfermedad tan grave como la adicción a la heroína lo aterrorizaba. Mi padre me reprendió por siquiera considerar esta opción, como si admitir abiertamente su adicción fuera más vergonzoso, y como si una vigilancia constante solucionara mágicamente el problema. Papá insistió en que regresara a casa y que los tres trabajáramos juntos para cuidar a Elena, poniéndola bajo vigilancia constante para evitar una recaída. No dejaba de decir lo mucho que querían que Elena se sintiera mejor y volviera a su vida normal lo antes posible. Su perspectiva era que todo volvería a la normalidad siempre y cuando nadie más supiera. Querían que participara en una farsa, fingiendo que todo estaba bien mientras ocultaban sus problemas a los demás. Me enfurecí e incredulicé mientras escuchaba. ¿Por qué mis padres se preocupaban tanto por lo que otros pensaban de ellos y de su reputación? Aquí había una oportunidad para que mis padres realmente se levantaran, para demostrar que podían priorizar las necesidades de su hija sobre las apariencias y transformar su vida. Mi hermana claramente estaba sufriendo algo serio, pero ellos aún luchaban por hacer lo correcto. Estas personas no habían cambiado tanto, evidentemente. Además, ahora intentaban atraerme de nuevo, instándome a mantener la fachada familiar, ayudándolos y cuidando a la hermana a la que a menudo me comparaban. Les dije que necesitaba algo de tiempo para pensar. No puedo simplemente irme. Después de todo, tengo clases y trabajo en los que pensar. Mis padres insistieron en que al menos tomara 2 o 3 semanas de descanso para ayudarlos, porque realmente me necesitaban en ese momento. Estoy dividida en cuanto a todo esto. Parte de mí quiere ver qué puedo hacer por Elena para asegurarme de que esté bien. Otra parte de mí es egoísta, permitiendo que mis padres manejen a su hija perfecta completamente por su cuenta. No estoy segura de cuánto puedo ayudar porque ellos están más preocupados por salvar las apariencias que por abordar la raíz del problema. Incluso hoy me pregunto si debo negarme a regresar a casa y cuidar de mi hermana adicta a las drogas. Actualización 1. Esta historia no parecía que fuera a explotar de esta manera. Me está llevando algo de tiempo revisar los cientos de comentarios que he recibido. Quiero aclarar algunas cosas. No odio a Elena. En realidad, quiero ayudarla y me preocupo genuinamente por ella.
Sin embargo, debido a que no he hablado con mi familia en 3 años, he experimentado un nivel de serenidad y estabilidad que antes no tenía. Me preocupa que volver a conectar con Elena pueda permitir que mis padres reingresen a mi vida también. Sinceramente, no lo sé con certeza. Si se lo preguntan, Elena podría haber estado luchando contra la adicción a la heroína durante años, posiblemente incluso antes de que mis padres lo descubrieran. Claramente, Elena, la hija dorada, fue alabada y mantenida como la hija ideal, frecuentemente sometida a una intensa presión para mantener esa imagen. Este tipo de pedestal minimiza la posibilidad de fallar. Cualquier fracaso, por pequeño que fuera, podría haber sido devastador. Si Elena creía que su valía se determinaba únicamente por sus logros y por cómo la percibían los demás, es posible que las drogas se convirtieran con el tiempo en un mecanismo de afrontamiento para escapar del peso de esas expectativas o del miedo a decepcionar a nuestros padres. Me entristece aún más pensar en mi hermana, quien quizás haya estado sufriendo en silencio todo este tiempo sin que yo lo supiera. Debería haber sentido la confianza para ser honesta conmigo antes de que las cosas llegaran a este punto. Habría querido estar ahí para ella, ayudarla a superarlo. Simplemente me hace sentir impotente. Si tan solo hubiera sabido sobre esta parte tan significativa de su vida, podría haberla ayudado. Mis padres esperaban lo mejor de mí y de mi hermana desde una edad temprana, porque ambos son personas de alto rendimiento. Personalmente, necesito algo de tiempo para analizar todo. Les notificaré si surge algo más. Actualización 2. Después de una profunda reflexión interna y el aliento de algunos comentarios que leí, decidí contactar a Elena. Ella es mi hermana, a pesar de todo. Como resultado, creí que era fundamental escucharla directamente en lugar de basar mis decisiones en las interpretaciones de mis padres sobre los acontecimientos. Primero, le envié un mensaje corto preguntándole si quería hablar. Respondió unas horas después, pero solo accedió a una llamada telefónica. Cuando finalmente hablé con ella, la voz al otro lado del teléfono parecía una sombra de la hermana que conocía. El tono de Elena era claramente pesado, más suave y cuidadoso. Poco a poco, me reveló lo que estaba atravesando. Elena me dijo que había luchado contra la adicción durante varios años. Comenzó poco después de la universidad, cuando empezó a trabajar en su firma de abogados. Se esforzaba por mantener su estatus en el trabajo, trabajando continuamente más que los demás para impresionar a su supervisor con la esperanza de recibir más reconocimiento o un ascenso. Después de tanto tiempo siendo la hija perfecta y talentosa, comenzó a sentirse agotada. Elena sentía que no podía detenerse, reducir la velocidad ni buscar ayuda, porque tenía que estar a la altura de las expectativas que todos tenían sobre ella. Cuando el estrés se volvió insoportable, un amigo le recomendó el uso de drogas recreativas para relajarse. Antes de que se diera cuenta, lo que comenzó como un uso esporádico se convirtió en una dependencia. Elena también mencionó que se sintió atrapada durante mucho tiempo. No podía contarles a nuestros padres que estaba luchando porque sabía cómo reaccionarían. Se sentía sola debido a su obsesión por las apariencias y su negación de todo lo que contradijera su narrativa. Mantuvo la fachada, actuando como si todo estuviera bien, incluso cuando comenzó a perder el control. Pero ya no pudo ocultarlo más, se derrumbó, perdió su empleo y agotó sus ahorros. Me preguntó si la estaba juzgando con la misma dureza con la que se juzgaba a sí misma, y expresó su vergüenza por siquiera hablarme de esto. Me partió el corazón escuchar su historia. Nunca me había dado cuenta de que la plataforma en la que nuestros padres la habían puesto era una prisión en lugar de un privilegio. Ella había soportado el peso asfixiante de ser la hija adorada, mientras que yo había sufrido el dolor de ser ignorado. El control y el favoritismo de nuestros padres nos habían lastimado a ambos de formas distintas. No había manera de que la juzgara. Por ello, le expresé cuánto lamentaba que no hubiera compartido sus sentimientos conmigo antes. Mi único pesar es no haber estado allí para ella. Gracias por ver este video. Si aún no te has suscrito, hazlo y activa la campana de notificaciones para estar al tanto de más impactantes historias reales que suceden a tu alrededor.